bienvenidos a un video más de Tu Mensaje. Hoy tenemos invitada a Itza, bienvenida. Hola, hola. Y nos va a platicar acerca de el camino hacia la fe. Correcto. Pues mi historia comienza así. Cuéntanos. Dentro de cuando yo comienzo a conocer a Dios, a Cristo, es cuando yo empiezo a conocer lo que es la fe. La fe, dentro de la Biblia hay más de 250 significados que nosotros no conocemos. Y la fe es tener la certeza de algo que no se ve, algo que no se siente, algo que no tiene fecha o caducidad, sino es algo que nos guía con el corazón. Sí. Entonces, dar ese paso de fe sí es algo, yo creo que para la mayoría de las personas es una incógnita muy fuerte, porque justamente no es algo sólido que puedas medir o tocar. Y es algo que ahora, estando de esta parte, venimos y damos testimonio de lo que es la fe. Claro. Mi historia comienza justamente hace 5 años. Yo estuve muy delicada de salud, no sabían justamente lo que yo tenía. Yo no siempre fui cristiana. A partir de hace 5 años tomé la decisión de irme con Dios, de aceptar a Cristo en mi corazón. Y eso sucedió porque en este lapso, Alex, de los 5 años, no encontrábamos como tal respuesta médica, científica y material a lo que yo tenía en mi cuerpo. Pasamos hospitales, pasamos sector público, sector gobierno, de todo. Y al lapso de yo perderme, de caer y decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más, ya no aguanto más el dolor, ya lo único que quiero es descansar, ¿no? Lo único que quiero es ya no tener problemas en cuanto a mi cuerpo, mi salud. Fue tan desesperante ese proceso que vivimos, que lo viví junto con mi familia, mi pareja, y mi mamá fue pieza clave, ¿sabes? Porque ella fue la que me estuvo diciendo, acércate con Cristo, Dios te habla, Dios te llama. Cristo quiere conocerte, quiere que lo aceptes en su corazón. Yo no entendía ese significado o ese mensaje que me daba mamá hasta que pasó esto. Llegó un día en el que yo fui a la congregación, platicaron conmigo, y ese día Dios me reveló tantas cosas que dije, sí quiero aceptarlo. Al final eres tú el que tiene que darme esa respuesta de qué es lo que me está pasando. Acepto yo a Cristo en mi corazón, que es un día maravilloso. Fue una de las experiencias más hermosas que he tenido en toda mi vida. El aceptarlo, el aceptar que soy su hija y que Él vino aquí a la tierra para salvarnos, que Él murió ahí en la cruz, sí, para salvarnos, para eliminar o poder ir adecuando nuestros pecados por su muerte. Y hoy yo lo comparo en todo lo que estoy pasando yo en mi vida y justamente en mi vida con Cristo, y digo, es inigualable lo que Él hizo por mí. Porque desde que yo abrí la Biblia en ese momento con Él, me dio la palabra y el versículo, y yo decía, ¿cómo me puedes estar diciendo eso si no me conoces? En ese momento yo decía, me asombró tanto que yo decía, wow, es cierto que Dios te habla, es cierto que Cristo te habla, porque aquí está la prueba. Sí. Muchas veces nosotros, dentro de nuestro ego, de nuestra desconfianza, de nuestro poder de ser humanos, porque los seres humanos somos seres que se equivocan, y es muchas veces que no lo queremos entender nosotros, no me cabía en la cabeza que Dios me estuviera hablando. Yo decía, ¿cómo puede ser posible? Porque las 4 personas que estaban sentadas conmigo, pues no, prácticamente no me conocían. Y yo le pedí a Dios, dame una respuesta de lo que me está sucediendo, lo que me está pasando. Y al abrir la Biblia, el versículo que me toca y que me hace pensar y decir, wow, o sea, de verdad Dios me está regalando algo especial en mi vida, fue Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque
a Dios, crea que el que existe y que recompensa a los que lo buscan. Cuando yo leo esto, digo, ok, me estás pidiendo que yo tenga fe en ti para que tú puedas decirme hacia dónde debo ir o qué tengo. Después de ese versículo que marcó totalmente ese día, yo le dije a mi mamá, y lo compartí con pastores y con personas cercanas, dije, yo quiero tener a Cristo en mi vida, pero quiero tenerlo ya. Pasó que estuve preparándome, leyendo la Biblia, fui bautizada. Wow. Fui bautizada. En el momento que me bautizaron, yo creo que pasaron 7 días, 8. Estuve también estudiando mucho la Biblia. Llegó otro versículo a mi vida también, en el que decía que Santiago 1, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Al escuchar esto, ¡qué paciencia estaba trabajando en ti! Me quedé impactada y dije, ok, no voy a ser impaciente. Todo el tiempo de Dios es perfecto, pero sí le dije, ayúdame porque físicamente el dolor es mucho. Después encontramos, gracias a mi papá, a un médico que dio con lo que yo tenía. Después de esa cirugía, pues todo mi camino cambió totalmente. Cuando yo estuve en el quirófano, llegaron muchas palabras a mi mente, incluso versículos que yo no conocía. Yo no tenía conocimiento de eso. Y cuando desperté de la cirugía, yo le platiqué a mi mamá y se me quedó viendo así. Yo le decía, ¿por qué me ves así? ¿Qué pasa? Y me decía, es que Dios te sigue hablando. Y ella me dijo, Dios te salvó por algo, porque tú ya no deberías estar aquí. Cuando mi mamá me dijo eso, pues yo me le quedé viendo. Abrimos la Biblia y había un versículo que hablaba de la muerte. Hablaba de la muerte, pero también hablaba de la salvación. Que por decir, aceptar mis pecados, Él me había salvado. Y esa salvación era por un propósito que tenía que compartir con las demás personas. Claro. Mi testimonio, gracias a ese proceso, es de fe y de creencia. Y hoy quiero compartirles a todas las personas que están viendo esto que existe Cristo, que existe Dios, que obra y que hace milagros, que nosotros no tenemos esa magnitud de entenderlos ni de poder palparlos, pero si estamos cerca de Él y de sus tiempos también, si los comprendemos, Sí. son perfectos. Qué hermoso, Itza. Me encanta cuando... Y en la Biblia lo dice, ¿no? Hace un par de semanas y en domingos pasados platicamos acerca de esto. Cuando nos atrevemos a hablar lo que Dios está haciendo en nuestro corazón y cuando en verdad... Porque podemos escudriñar mucho la palabra, podemos estudiar y podemos aprendernos versículos de memoria, ¿no? Así Tenerlos es. anotados como lo tienes tú y decir, sí, esto me impactó, pero cuando en verdad hablamos lo que realmente está transformando nuestro corazón, hay vidas transformadas, ¿no? Correcto. Y creo que es un reflejo de lo que Dios hizo a través de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Vino a hacer todo y cada una de las cosas que nadie se había atrevido a hacer por nosotros, ¿no? Y cuando tú y yo somos como creyentes de esa fe, ¿verdad? Como cumpliendo con esa fe en creer que sí, quizá a Dios, a Jesús, no lo palpamos, no lo vemos, no lo abrazamos, pero yo digo que también eso es como una mentira, porque claro que lo vemos, claro que lo palpamos, claro que lo sentimos, y con tu testimonio nos platicas exactamente eso, ¿no? Sentiste a Dios, lo viste, no sabías lo que era la Biblia, no sabías esos versículos, sin embargo los traías aquí en tu mente, ¿no? Y siento que obviamente eso es algo sobrenatural, eso es algo que quizá mucha gente dice es una locura, ¿no? Y sí, la verdad es que en la palabra lo dice, ¿no? O sea, las cosas de Dios para el mundo son locura. Y está fuerte porque tú y yo y los que estamos viendo este video estamos en este mundo. O sea, sí, somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo está viviendo aquí
al diario. Y es bien fácil, como hace ratito platicábamos, ¿no? Es bien fácil que nos dejemos llevar por nuestras emociones, no tomar a Dios en cuenta en nuestras decisiones, sí, ¿no? Y la verdad es que muchas veces esas decisiones tienen consecuencias en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y como bien dices, no sabes por qué te pasó, pero sabes por qué estás hoy aquí. Sí. Y sobreviviste a una cirugía difícil, a una enfermedad que quizá estaba llamándote a la muerte, uh-huh, pero Dios te trajo aquí por un propósito. ¿Cuál es este propósito? Que tú, bueno, yo creo, que tú abras tu corazón y abras tu boca para toda la gente que está viendo este video, claro, que se sienta a platicar contigo, a la niña que está en la calle o por un mensaje que te diga, oye Itza, estoy pasando por esto, porque está cañón. Dios sí abre las puertas así. Y el chiste es si tú y yo estamos listos para abrir sinceramente lo que estamos viviendo en nuestra casa, ¿no? En las puertas cerradas donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha, porque ahí hay valor y hay propósito. Entonces, qué fuerte lo que nos compartes, pero me encanta lo que dices y justo es eso, la fe es algo que no ves, pero tienes certeza de que está ahí. Exacto. Y hace 5 años fue cuando Hace 5 años eso. Fue cuando recibí a Cristo como tal. De ahí, de esos 5 años hacia acá, he vivido encantada con todo lo que implica ser hija de Dios. Qué hermoso. Ha habido pruebas muy difíciles, claro, Alex. No fue la única prueba de salud. Vinieron más pruebas. Pero ya no fueron pruebas con miedo. Sí. Fueron pruebas, y quiero compartirlo también, fueron pruebas que marcan un antes y un después. Yo después de esa cirugía hubo 3 más. 3 más. Sí, cuando se supone que, bueno, ya, sí, cumplí con la prueba, sí, justamente, yo decía, ya la libré, ya estoy bien. Y no. No, vienen 3 pruebas más. Y yo volteo y digo, ¿por qué? ¿Por qué si ya estoy contigo? ¿Por qué si ya estoy llevando tu palabra? ¿Por qué si estoy obrando bien? Obrando bien entre comillas, y lo hago así entre comillas porque como humanos cometemos errores y pecados. Claro. Sí, eso es tan diario. Exacto. Pero el recibir malas noticias de salud, obviamente como ser humano te impacta, pero también tienes una tranquilidad, o por lo menos yo tenía después de recibir a Cristo esa tranquilidad de por algo está mandando esto y soy guerrera. Y no hay prueba que no aguante si Él está conmigo. Fíjate que lo que estás platicando de ya estamos en Cristo y nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasaron, sí, amén. Pero vienen pruebas, ¿no? Y evidentemente creo que Dios no trajo a Jesús a este mundo. Y es el claro ejemplo de, pues claro, Jesús sufrió como tú y como yo, sí, tuvo pruebas como tú y como yo, y obviamente leemos y tenemos fe, ¿verdad? Porque pues no lo conocimos en carne y hueso, pero tenemos fe de que Él venció todas y cada una de esas pruebas, aun las que no hemos pasado y pasaremos mañana, ¿no? Pero qué fuerte que dices, llegamos a Cristo y según yo todo ya está resuelto, y mucha gente creo que llega a ser cristiano y a tener esta fe, y sí, por conveniencia, ¿no? Por decir, ya, para que no me molesten mi familia, soy ¿no? Salvo. O ya, soy salvo porque... Pero en verdad tenemos la convicción de decir, exacto, somos salvos. Y eso me hace recordar un pasaje en la Biblia en donde Pablo es llevado a un lugar que se llama Malta. Uh-huh. Y en el camino hacia Malta, porque tenía un propósito para llegar ahí, hay como una tormenta, una gran tormenta de... Pues sí, en el mar, ¿no? Y está como por hundirse y no sé qué. Y total que naufragian, o sea, de tanta turbulencia y de tanta cosa en el mar, llegan medio sobrevivientes algunos, otros murieron, no sé qué, pero llegan a naufragar, uh-huh, a esta isla llamada Malta, que se supone que no estaba en el camino hacia el lugar en donde iba. No recuerdo el lugar, destino, pero Malta no era el lugar, sino fue el lugar en donde el propósito de Dios iba a cumplirse ahí. Okay. Resulta que llegan, naufragian y bueno, como que empiezan a ver qué es lo que se había perdido en el mar, que no sé qué.
Y entonces llegan y se dan cuenta que hay como isleños, ¿no? Y entonces, bueno, pues tratan como ahí de sobrevivir con las cosas que habían tenido ahí en el mar o agarrado del mar. Y entonces dice Pablo, bueno, dice esta historia que en la noche Pablo es atacado por una serpiente y lo muerde, ¿no? Pero su veneno no lo mata. De hecho, dice que agarra la serpiente y bueno, como que la sacude, ¿no? Uh-huh. Entonces, los isleños se impresionan de ese milagro y, resumidas cuentas, Pablo utiliza ese testimonio y ellos, impresionados de ese milagro, reciben a Cristo en su corazón. Entonces, todo este rollo es porque todas y cada una de las tormentas, las picaduras de serpiente, los venenos que recibimos, las cirugías inesperadas, las hospitalizaciones, las deudas que quedan después de eso, el no casarme el día del día que habían quedado, ¿no? Porque pues no solo eres tú, han pasado muchas amigas, bueno, a mí me ha tocado escuchar que muchas amigas no se casaron el día que se supone que se iban a casar, ¿no? Etcétera, etcétera, pandemias, guerras, bla, 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 todo tiene un propósito. Y lo increíble es que el propósito se cumple cuando Dios quiere usar nuestra vida para salvar a otra gente. Exacto. Como a Pablo, ¿no? Le pasó este naufragio, esta tormenta, que se supone que no, porque aparte lo llevaban preso. Entonces lo llevan preso, no sé qué, y llega, y aparte la serpiente le muerde y no sé qué. Pero todo eso sucedió en la vida de Pablo. Y ese naufragio, cuando se supone que no tenía que llegar ahí, ¿no? Cuando se supone que no tenías que estar en ese hospital para salvar la vida de alguien más, ¿no? Y quizá hoy Itza, o quizá hoy Alexa, quizá tú, no lo vemos, no vemos hacia dónde está yendo lo que estamos viviendo, ¿no? No conocemos el propósito. Exacto. Y creo que es muy... A veces hay gente muy entusiasta, pero yo a veces no soy muy entusiasta en decir, esta prueba va a tener un gran propósito y esta prueba va a estar para salvación de alguien. La verdad es que es muy difícil tener esa buena actitud, pero hay un propósito y hay una isla que puede ser salva por lo que estás viviendo hoy, ¿no? Así es. Entonces, pues qué bonito recordar con tu testimonio el que Dios está haciendo por completo todo, el que Él tiene todo bajo control, el que Él permite, y es que también es una controversia, ¿no? ¿Cómo Dios, un Dios tan bueno, permite los abortos, ¿no? Permite las guerras y las muertes. Pues es que sí, Dios es un Dios todopoderoso que permite todo por un parte de exacto. Uh-huh. Es una frase que Iván y yo tenemos. Todo es parte de... Sí, es que sí, o sea, es cierto, Alex, los planes de Dios son perfectos. Nosotros no entendemos el por qué. Sí. Muchas veces obra en nuestras vidas para bien, muchas veces de forma negativa, pero ese negativismo yo creo que es porque nos quiere dar una lección o nos quiere enseñar algo. Todo es parte de... Exacto. De la salvación tuya, de creer que tú eres salvo, como dices tú, a lo mejor no lo entiendes, es esa fe, el camino hacia la fe es entender que tú eres salvo y que la gente que está alrededor tuya puede ser salva, obvio, a través de Cristo, de su muerte, de todo lo que Dios hace en esta tierra, pero a través de ti. Entonces, creo que ese es el camino hacia la fe, el creer que estás aquí por un propósito. Exacto. Gracias. Así es. No, gracias a ustedes por escuchar. Por compartir tan valioso, pues es tu corazón, es lo que estás viviendo. Exacto. Y no dejes de hablarlo, amiga, no dejes de compartirlo, no dejes de decir, Dios está haciendo esto en mi vida, porque ahí hay un gran poder. Gracias. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Gracias, Itza. Gracias, Alex.